Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza. Yo soy Fernanda Cabrera y el día de hoy vamos a hablar de las infecciones respiratorias desde un punto de vista de vigilancia epidemiológica. Va a ser un capítulo súper interesante y te quiero invitar a que te quedes conmigo todo el episodio. Comenzamos. Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza. Junto con médicos especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. ¿Qué mejor manera de empezar la tercera temporada con una invitada de lujo? El día de hoy nos acompaña la doctora Suara Lugo. Ella es gerente de Vigilancia Epidemiológica y Control de Infecciones de Cristus Muguerza. Hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Fer, muchas gracias. Me encanta que esta temporada la empecemos con alguien de casa, que nos conocemos, que conoce todo el sistema Cristus y que aparte pues es doctora y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Me encanta que estés aquí. Bienvenida y espero que te sientas en casa. Muchas gracias, Fer, y pues muy contenta de poder estar aquí compartiendo un momentito, como dices, somos de casa, compartiendo un momentito de información, yo siempre les digo, para la acción. Me encanta, me encanta. Y fíjate que antes de empezar a hablar de ese tema que ahorita decíamos de infecciones respiratorias, me gustaría que primero nos contaras un poco de ti. Como doctor, ¿cuál es tu rol? ¿Qué es lo que haces como médico epidemiólogo? ¿Cuáles son esas enfermedades que tú estás al tanto? ¿Qué tipo de pacientes ves? ¿Cuál es tu rol como gerente de vigilancia epidemiológica a nivel corporativo? Entonces igual y cuéntame un poquito de qué se trata esto. Claro que sí, Fer. Te explico muy rápidamente. Desde la parte de la gerencia me corresponde estar al tanto de cada una de las unidades de vigilancia epidemiológica que hay en los hospitales. Okay. Porque justo en la parte de vigilancia epidemiológica se tiene que estar revisando cada una de las diferentes enfermedades que hay en los pacientes que están obviamente internados en los hospitales, hasta la parte también que llega a la consulta, que son los pacientes ambulatorios, ver ese comportamiento de las diferentes enfermedades, pueden ser transmisibles o no transmisibles, y estas enfermedades tienen que llevar una notificación. Esto es por normatividad o por lineamiento. Tenemos que estar nosotros dando esta información al sector de salud, en este caso en Nuevo León, y de ahí esa información se va a otros sectores hasta nivel federal. Entonces, justamente lo que hacemos desde nuestras unidades viene a impactar a todo el país. Entonces, es importante la vigilancia epidemiológica para dar esa trazabilidad de las enfermedades, para ver ese comportamiento, para poder analizar qué está pasando en nuestra ciudad, qué está pasando en la región, qué está pasando en el país, y poder así atender, generar planes de acción. Obviamente con esto también se generan programas, políticas públicas relacionadas obviamente a salud para ver las maneras en que tenemos que atender estas situaciones, ¿no? de aumento de casos, generar también algún tipo de programa con medidas de contención. Entonces, esto es como el global. Yo desde la parte de la gerencia lidero toda esta parte en cada uno de los hospitales. Incluso a nivel desde nuestro sistema de salud, vamos viendo el comportamiento en cómo van estas enfermedades en nuestros hospitales y vamos ajustando, adaptando, que eso también es bien importante. A veces no puedes hacer lo mismo en un lugar a otro, ¿no? Entonces se va como tropicalizando, nosotros lo decimos, y de esta manera hacemos un impacto también en la parte de prevención y control de infecciones, que es una parte fundamental a la hora que estamos en un hospital, el poder asegurar, el brindar una atención de calidad y de seguridad que va enlazado con esta parte de prevenir y controlar las infecciones en todos los sentidos, hablando desde la hospitalización, hablando desde el manejo de los diferentes dispositivos que tiene que ver con la limpieza, la esterilización, la parte de incluso de la nutrición, de la generación de residuos. Entonces son varios temas. Pareciera que nada más estamos enfocados a una sola línea y realmente tenemos un impacto en varios procesos del hospital. Se me hace bien interesante lo que ahorita me contabas, doctora, porque me pongo en el lugar de toda la gente que no es médica como yo, que de repente vemos las noticias y vemos estos reportes de hay tantos casos de una enfermedad, o van en aumento, van en niños, en adultos mayores, etcétera, ¿no? Y a veces uno se pregunta, pues, ¿de dónde sacarán esos datos? ¿Cómo le harán para contabilizar lo que hay en todo el país? Qué complicado, ¿no? Y ahorita que tú me platicas lo que haces,
me queda claro la importancia de que haya esta rama en la medicina para poder llevar, o más bien para poder medir las infecciones o si hay nuevas enfermedades, que a veces uno no sabe ni cómo llega esa información, ¿no? Entonces, a mí en lo personal se me hacía muy interesante, me encanta que lo podamos compartir y sobre todo alguien que sea experto, porque estos temas a veces uno es bien fácil que diga, está enfermo, es una infección, es una gripe, es un virus, pero no sabes distinguir entre qué es una infección, qué es un virus, qué tipo de enfermedad es, cómo se contagia, y entenderlo desde tu perspectiva siento que nos va a ayudar mucho a mí y a la comunidad a prepararnos mejor, a prevenir más enfermedades, a cuidarnos. Entonces, me encanta que estés aquí y podamos hablar de este tema. Y bueno, ahora sí, para entrar ya como en lo que platicábamos al principio de las enfermedades respiratorias, me gustaría que nos platicaras qué es una enfermedad respiratoria, ¿no? O una infección respiratoria, si hay grupos, si hay variantes, o sea, platícanos un poquito de cuáles son esas infecciones que tú ves, ¿no? O que hay en el mundo. Y sabes que este tema es muy amplio, Fer. Ahorita vamos a irnos como enlazando, concentrando desde esta parte general de las enfermedades respiratorias que son causadas por diferentes microorganismos, ¿no? Pueden ser desde virus, desde bacterias, hongos algunas veces, y van a venir a, pues, digamos que a caer en la parte del aparato respiratorio o en nuestras vías respiratorias, que puede ser desde las vías respiratorias altas, que nosotros las identificamos desde la nariz, laringe, faringe, hasta las vías respiratorias inferiores, que ya son los bronquios, los pulmones. Entonces, estamos hablando de estas enfermedades realmente cuando vienen a ser afectadas por algún microorganismo. O sea, realmente las infecciones respiratorias pueden ser no solamente por un virus, o sea, hay diferentes factores que lo provocan. Así es. Así es. O sea, ahorita decías, puede ser un hongo incluso, un virus. Una bacteria. Una bacteria, Esto es lo que vemos normalmente o más usualmente, y te puedo decir que ahorita que vamos a empezar a platicar de esto, pues los virus son los que nos están dando un poquito más de casos o de infecciones respiratorias, ¿no? En esta temporada. Y eso me surge la duda, ¿no? Por ejemplo, el virus, ¿hay algún tipo más bien de microorganismo que hace que haya más enfermedades? ¿O hay algunos que a lo mejor sí provocan enfermedades pero no son tan contagiosos? ¿O cómo pudiéramos hablar de eso? Estas diferentes, digamos, factores, por eso vamos a hablar un poco de la temporalidad. En este caso es por las diferentes estaciones del año, para que un poquito nos pueda ir entendiendo la gente. Estamos ahorita en la temporada invernal. Y es donde a mí me gustaría concentrarme porque justo esta información le puede servir a la comunidad de cómo estas infecciones respiratorias más frecuentes en este momento por el invierno, que va podemos decir desde ahorita, desde noviembre hasta marzo, son los meses que vemos más afectados por el frío. Justo los virus son los que andan rondando más en la comunidad, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues cuéntanos un poquito de cuáles son estos virus, que son los principales causantes de que todo el mundo andemos enfermo en estas épocas. Sabes que tenemos varios tipos de virus. Ahorita principalmente los virus, ya identificamos varios. Tenemos el virus de la influenza estacional, justo estacional porque es en esta temporada donde hay un aumento de estos casos. Tenemos el virus sincitial respiratorio, es otro de los virus que vemos muy frecuentemente en esta temporada, principalmente en los niños. También podemos verlo en los adultos, pero es más común en los niños. Y hay otros virus respiratorios comunes enlazados al resfriado común que presentamos muy frecuentemente en todas las familias. Son otros virus, entre ellos tenemos al rinovirus, tenemos al metaneumovirus, ahorita tan nombrado, es otro de los virus comunes que ya andan rondando, no son nuevos. Adenovirus, entre otros. Estos son los principales y también tenemos pues el tan famoso COVID-19 que llegó a nuestra vida. Que ahorita ya estamos en una temporada, una temporada de COVID, post pandemia, pero que sigue rondando, no obviamente como en esos momentos. Sí, de tan frecuente o tantos casos. Claro, ¿no? Ahorita vemos mucho más casos de influenza que de COVID, ¿no? Pero es la parte de la evolución de estas enfermedades, ¿no? Y estos virus,
ahorita dices, el más común o el que más vemos ahorita es influenza y mencionaste otro que se da en los niños. ¿Cómo decías que se llamaba? El virus sincitial respiratorio. Ok. También es muy frecuente que podamos encontrar estas infecciones respiratorias cuando se hacen una prueba diagnóstica y que se pueda uno dar cuenta qué tipo de virus tiene ese pacientito. Ok, y por ejemplo, esos virus, ¿realmente cómo se contagian? O sea, ¿cuáles son esos factores que hacen que alguien reciba ese virus y bueno, ya desencadene la enfermedad como tal? Claro, fíjate, esto está bien interesante, porque normalmente estos virus respiratorios se transmiten a través de gotitas de saliva, de nuestras gotitas de la saliva, partículas respiratorias les llamamos, y la persona que está enferma la transmite cuando tose, cuando estornuda y si alguien está cerca, obviamente a cierta distancia, hay esa transmisibilidad. O incluso al tocar superficies contaminadas con esas gotitas de saliva. A lo mejor ahorita yo estoy hablando contigo y no vemos, pero están cayendo las gotitas de saliva. Entonces, si yo trajera ahorita un virus, o estoy enferma y no traigo un cubrebocas, pues estoy emitiendo estas gotitas de saliva. Después tú pones tu tablet aquí, agarras tu bote de agua y tú te las llevas a tu boca, o te rascas la nariz, o te rascas los ojos. Por eso recomiendan que no te toques la cara si no has hecho tu higiene de manos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Esa es la parte de cómo se transmiten los virus. ¿Cómo influye la estacionalidad ahorita que estamos hablando? Sí. Pues ahorita en la temporada invernal influye, o el factor pues obviamente es la temperatura. ¿Qué pasa? Que pues genera ciertos cambios en cuestión de la humedad, en cuestión de que está haciendo frío, estamos más hacinados. ¿Qué quiere decir? Que estamos más como en áreas cerradas. Sí. No queremos salir a áreas ventiladas porque está haciendo frío. Entonces hay una mayor transmisibilidad porque pues estamos todos pegaditos. Sí. E incluso pues no hay tanto sol, digamos que es otro factor que nos ayuda a que también nuestro sistema inmune esté bien. Entonces, si juntamos todos esos factores, pues hay estos picos estacionales. En temporada invernal, frío, aumenta. Hay más transmisibilidad de estos virus. Esa es la respuesta. Siento que acabo de tener una clase así impresionante en mi mente porque vamos a hablar el ejemplo donde nosotros convivimos todos los días, ¿no? Una oficina. Sí. Y tú escuchas a alguien toser y a alguien estornudar y dices, ay, ya, todo mundo se va a enfermar. Y yo a veces me preguntaba, ¿por qué me enfermé? Si no es como que conviví con esa persona, no estuve en una sala de juntas con ella, o incluso a veces pues los que se sientan alrededor mío no están enfermos. Pero tocas la puerta, el elevador, el checador, el baño, entonces ahí es donde dices, pues claro, todo el día estamos donde te sirves el agua, y ahí es donde digo, me hace sentido porque pues realmente sí, o sea, todo el día tú platicas, tú hablas, estornudas y pues quedó volando o tosiste y en el pasillo, y entonces empieza toda esta contagiadera. Así es. Y sobre todo porque es cierto, en el frío tú te encierras, o todos estamos en la oficina, o todos están en su casa, no sales tanto, o sea, sí, o por ejemplo, si vas a comer, no comes afuera, comes todos en la lugares cafetería, más cerrados. Ajá, cerrados, y pues claro, por eso está el riesgo, ¿verdad? Está el riesgo, exacto. Exactamente. Y fíjate que ahí en la parte de cuando tocas superficies es otra medida preventiva que ahorita vamos a hablar, de desinfectar o limpiar esas superficies. Muchas veces no es que todo el tiempo se quede contaminada esa superficie, quiero aclararlo, ¿verdad? Hay tiempos, dependiendo del tipo de virus también, que tanto puede durar en las superficies. Ahorita no vamos a profundizar mucho, pero hay una variabilidad. Entonces, la recomendación general es eso, pues no tocar, o tan solo limpiar y desinfectar donde sabemos que está a lo mejor una persona enferma. Y cuando no sabemos, pues mejor me acuerdo y hago mi higiene de manos, ¿no? Ya. Antes de tocarme la cara, o rascarme la nariz, o rascarme los ojos, etcétera, ¿verdad? Y siento que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque es como tan normal decir, o estás en junta y te pones la mano en la cara. Exacto. O la pestaña, las mujeres que estamos todo el tiempo de que el maquillaje o lo que sea. No estamos conscientes, Fe. Ese es el punto. Exacto. Todo lo estamos haciendo de manera automática, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil. Al momento de que tú te das cuenta de todo esto, ya tienes como un poquito más de esa prevención y ni creas, como quiera de repente. Sí, se te va y ya andas así con la mano en la cara, ¿no? Claro, o sea, entonces creo que como recomendación, digo, aquí en Plática, pues más como
tranquila, les recomendaría que utilicen o lleven en su bolso a lo mejor un desinfectante, un bote chiquito, pero sí hace la diferencia. Porque no siempre tenemos la manera de lavarnos las manos con agua y jabón en los lugares que andamos fuera, ¿no? O incluso, ahorita me acordé del ejercicio, ¿no? O sea, tú vas a hacer ejercicio y pues tocas cosas que todo el mundo agarró y luego escuchas a la de al lado tos y tú, ay, sí es cierto, yo también estoy agarrando y estoy sudando y luego sales y pues como que sí me hace sentido decir, me tengo que lavar las manos. Hacerlo como una cultura, ¿no? Concientizarnos. Y eso yo sí quisiera que quedara como una recomendación para la comunidad, obviamente sin caer en la ansiedad ni en el estrés de que yo pienso que todos están enfermos, ¿verdad? Sí. Porque a veces puede ser una tos crónica, ¿verdad? Por otro tipo de enfermedad, pero siempre es mejor prevenir, no sabemos, ¿verdad? Oye, doctora, ¿y hay poblaciones que son más susceptibles a estos virus? ¿O es cierto esto de, es que tiene las defensas bajas, por eso se enfermó? O sea, ¿realmente es por eso o es porque realmente estamos conviviendo todo el tiempo que aunque tengas tus defensas altas, pues el virus entró y te enfermaste, ¿no? Claro. Eso es... Sí hay grupos de riesgo o les llamamos también que son más vulnerables y que tenemos que cuidar más por muchas situaciones. Hay muchos factores, Fer, pero normalmente nos concentramos en los niños muy pequeños, en este caso menores de 5 años, en los adultos mayores de 60 años, en los pacientes que tienen esta parte de enfermedades que inmunosuprimen, quiere decir que tienen su inmunidad más baja, por la misma propiedad, la misma enfermedad que tiene esa persona, que hacen que su sistema pues no esté al 100%, por así decirlo. Incluso pacientes o personas que tienen comorbilidades, que quiere decir que tienen otras enfermedades como diabetes, hipertensión, incluso asma. Los niñitos que tienen asma son más vulnerables. Propensos, o ¿no? propensos, exactamente, por su misma condición, bien lo decías. Entonces sí. Sí puede pasar que eso hace que te enfermes todavía más seguido. Exacto, o que el virus pueda más fácilmente causarte la enfermedad, ¿no? Ya, ok. Bueno, ahorita estamos hablando más como del virus, los factores, pero me gustaría que me contaras un poquito como médico epidemiólogo, si al conocer esta información que hay en los hospitales de, está aumentando estos casos, ¿se han podido prevenir que siga aumentando o prevenir que se esparza algún tipo de enfermedad? Si es así, ¿cómo lo han hecho? Si se hacen campañas, si se hacen algunas acciones, como tú dices, concientizar a la gente de lo que está pasando. O sea, ¿si te ha pasado eso como médico? Totalmente, y tenemos muchos ejemplos. Ok, platícame algunos de los que tengas así como más frescos. Sí, tan solo puedo irme en retrospectivo a la pandemia. Digo, para tener un poquito más fresco el panorama. Y justo es porque tenemos, gracias a la vigilancia epidemiológica, el hecho de poder estar analizando ese comportamiento de los casos y el hecho de hacer en nuestros hospitales, te puedo decir, podemos hablar en la comunidad y podemos hablar en los hospitales. Claro. En los hospitales se hace esta vigilancia diaria. Se tiene que estar revisando diariamente qué pacientes tenemos internados, qué pacientes llegan a la consulta y obviamente todo esto va recopilándose estos datos en bases de datos, valga la redundancia, que nos sirven como sistemas de información para al final poder tener o concluir si vemos un aumento de casos dependiendo de qué tipo de enfermedad. Puede ser enfermedad transmisible, no transmisible, o incluso infecciones también que se generan en el hospital, que son las infecciones asociadas a la atención de la salud. Todos estos comportamientos lo vamos viendo porque hay una vigilancia activa, nosotros le llamamos vigilancia activa. Hay otro tipo de vigilancias, la vigilancia pasiva, la vigilancia centinela, y aquí me voy a ir a enlazarlo a la parte de la pandemia, que es lo que se hacía a nivel nacional. Realmente, toda esta información que generan los hospitales, los consultorios, los centros médicos, tiene que recabarse y recopilarse e informarse al sector salud, en este caso, nosotros a la Secretaría de Salud, que es nuestra instancia gubernamental de salud. Y de ahí, obviamente, son una serie de pasos que ahorita no me voy a extender, pero esa información se pasa semanalmente. O sea, nosotros lo hacemos diario y luego al final de la semana se pasa esa información para que posteriormente se vaya a nivel
ya estamos en región, ahora se van a nivel nacional. Okay. Eso fue lo que ayudó y lo que ayuda, digamos, a nivel mundial, el estar haciendo esta constante monitorización. Porque te das cuenta, así fue como nos dimos cuenta en la pandemia de COVID. En el otro continente, detectan, hay un aumento de estos casos, es un nuevo virus que no habíamos visto, que no conocemos, o que ya mutó, o que ya cambió. Oye, alerta. Primeramente es una alerta. Oye, aquí algo no está bien, porque este no es el comportamiento normal. Pero nosotros llevamos también herramientas en esta parte de la vigilancia epidemiológica donde vamos viendo el comportamiento de las enfermedades. Ya que tenemos los datos, vamos viendo, nosotros las identificamos como estos canales endémicos, vamos viendo el comportamiento de las enfermedades. Entonces sabemos si estamos fuera o no fuera, dependiendo el número, ¿no? Más en la parte cuantitativa. Y esto fue lo que pasó, gracias a que se dieron cuenta de que había ahí un aumento de estos casos. Empieza a hacerse ahora sí el aviso epidemiológico y a través de la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es, digamos que, este organismo a nivel mundial formal que nos da estos alertas, estos avisos para decir, alerta, o ya es una emergencia, pon atención porque tenemos ya en circulación este virus. Y cuál es su definición operacional, qué quiere decir, cuáles son las características de esa enfermedad. O sea, ¿cómo yo me voy a dar cuenta si me llega un paciente así a mi hospital o a mi consulta o a mi centro médico, etcétera? Entonces, te ponía el ejemplo de la pandemia porque justo así fue como se dieron cuenta, ¿no? Y donde se pasa la información y donde ya ahora sí directamente en cada hospital, en cada estado, dependiendo su sistema de salud, empiezas a hacer acciones. Oye, ya lo tenemos, empezamos a detectar, empiezas a tomar muestras de los que te llegan enfermos que entran en el cuadro clínico o con los síntomas que ya te compartieron, que entran con ese tipo de infección y tú ya empiezas a ver el comportamiento. Entonces, todo esto nos ayuda, por eso, a detectar brotes, a detectar, obviamente, si se va hacia una pandemia o una epidemia, puedes hacer acciones para contener. Y ahorita vamos a hablar un poco ya de las acciones. Sí, es que es todo un mundo. Es todo un mundo porque bueno, yo creo en lo personal que nunca me había puesto a pensar todo lo que hay detrás de lo que pasó en la pandemia. Digo, volviendo al ejemplo de la pandemia, yo sé que todos los años se viven casos, pero creo que es el más fresco donde todo mundo pudiéramos entenderlo, de lo que hay detrás y cómo surgió esa información para que todos nos enteráramos de lo que estaba pasando. Así es. De, a lo mejor algunos decimos, es que me enteré por internet o me enteré por las redes sociales. Sí, pero detrás de hay un mundo de trabajo, de reporte diario de lo que está pasando realmente pues, en los hospitales, que pudiera ser ese primer filtro donde llegan todas las personas que tienen alguna enfermedad. Entonces, se me hace impresionante cómo esto se hace un sistema a nivel mundial en donde hay una alerta para todos los países de decir, algo está pasando, ¿no? O sea, se me hace muy, muy impresionante. Y antes de que me platiques esto de cuáles son esas acciones, me gustaría que nos pudieras definir la diferencia entre pandemia y ahorita mencionabas otro término. Brote. El brote. Epidemia. Epidemia, exactamente, para que la comunidad pudiera entender cuál es la diferencia, porque a veces se dice como la epidemia del COVID. Me acuerdo que había muchos anuncios y había gente que discutía, es que no es una epidemia, es una pandemia. Entonces, digo, nada más como un tema cultural que pudiéramos entender cuál es la diferencia entre estos términos. Es muy cercana, no hay mucha diferencia. Lo que podemos decir es como un orden. Cuando decimos un brote, porque pasa muy frecuentemente los brotes hospitalarios, nosotros lo identificamos a partir de que tenemos 2 casos o más, a partir de 2 casos o más de algún tipo de microorganismo que no estaba en circulación o que no tenía detectado, en este caso en mi hospital. Pero eso si lo migramos a la parte poblacional, pues es lo mismo. Ya nos iríamos a una epidemia, porque ya estamos hablando a algo más poblacional. Y ya cuando hablamos algo que pasa, por así decirlo, los continentes, ya estamos hablando de una pandemia que justo fue lo que pasó con el SARS-CoV-2 o el COVID-19, exactamente. Ok, ya. Entonces, brote sería algo que está pasando en un lugar, algo local, específico, exactamente, y a partir de 2 casos o más, y de ahí partimos a que se genere ya una epidemia o una pandemia.
Entonces, pues muchas veces no solamente son enfermedades transmisibles, Fer, Claro. o infecciosas, pueden ser una epidemia de otro tipo de enfermedades, obesidad, etcétera, ¿no? Donde hablamos que ya son demasiados casos que tenemos a nivel poblacional, ¿no? Eso está interesante, que no solamente son de temas infecciosos. Sí, es de acuerdo al comportamiento. Que creo que se nos daría para hacer otro episodio, un segundo episodio donde platiquemos de aquellas enfermedades que no son infecciosas, pero que también se vuelven una pandemia y hay que reportarlo. Perfecto. Y ahora sí, cuéntame, ya hablamos un poquito de esas definiciones que creo que son importantes que las conozcamos, pues cuáles son esas medidas, esas acciones que realizan para poder prevenir los brotes o infecciones respiratorias. Claro, fíjate, ahí principalmente sería desde el poder comunicar. O sea, nosotros nos damos cuenta y tenemos que hacer ese análisis para después comunicar o reportar, obviamente, a nuestros alrededores, ¿no? En el caso de los hospitales, comunicar a toda nuestra gente, en este caso diferentes disciplinas, y obviamente nuestros jefes, las direcciones, para empezar a hacer esas acciones. Si necesitamos insumos, en este caso podemos requerir a lo mejor, ¿sabes qué? Necesitamos, como en la pandemia, tener o cubrir estos cubrebocas, los famosos N95. Tenemos, pero tenemos que tener más porque traemos ahora este aumento de casos. Todo lo relacionado a insumos para la prevención y control de infecciones, el hecho de capacitar a la gente de esas definiciones operacionales que hablábamos, cómo identificar esos cuadros clínicos. Yo te voy educando, capacitando de qué estamos hablando, e incluso también ahorita vamos a hablar un poquito más de la parte de las medidas preventivas, como desde la higiene de manos, hacer esta actividad tan fácil y tan sencilla, tener los insumos para la higiene de manos, que es otro punto importante, e incluso la vacunación también, que también ahorita podemos extendernos más. Sería parte de las... Cuéntame un poquito, ahorita mencionaste, la higiene de manos, sé que hay un proceso, ahorita no vamos a ahondar en ese proceso de lavado de manos, ya vimos, es lavarnos las manos, y mencionabas los insumos para lavarnos las manos. ¿A qué te refieres con esos insumos para lavado de manos? Claro, el hecho de que tengamos tanto los lavabos necesarios, que el agua que está emitiéndose de esos lavabos pues también sea segura, porque eso también lo revisamos en los hospitales, la calidad del agua. Decía el jabón, incluso las soluciones a base de alcohol, porque no solo tenemos lavabos, también tenemos estas áreas con despachadores para que la gente se higienice sus manos donde no hay un lavabo. Entonces, desde ahí es lo más importante poder cubrir lo necesario dependiendo la cantidad de pacientes que tengamos o la cantidad. Nosotros lo vemos por la cantidad de camas o dependiendo en las áreas, ¿no?, que cubramos. Me gusta mucho el tema que estamos hablando, creo que nos da una perspectiva para entender mejor las infecciones y qué podemos hacer para prevenirlo. Y ahorita me gustaría pasar a una sección que nosotros le llamamos como las búsquedas más comunes, que son aquellas preguntas en donde nuestra comunidad realiza acerca de este tipo de enfermedades o este tipo de padecimientos. Entonces te voy a platicar algunas de las que son las más comunes que buscan en internet, que nos platican, que nos mandan en Instagram, para que tú me puedas ayudar a contestarlas y ver si es un mito, una realidad o de plano estamos muy equivocados sobre lo que estamos preguntando. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuáles son las enfermedades respiratorias causadas por la contaminación del aire? Sí, mira, esto es hablando, digamos, un poquito fuera de la parte de las enfermedades transmisibles. Este es otro de los factores, la calidad del aire, y que sí lo vemos muy frecuentemente, sí puede afectar el comportamiento dentro de nuestras vías respiratorias. Claro, totalmente. Puede causar pues algunos ahí mecanismos que a lo mejor influyan en que posteriormente te pueda afectar para adquirir una enfermedad. No tanto que la contaminación sea el causante, pero por así decirlo, para darnos a entender que debilita a lo mejor un poco de los mecanismos que tenemos en las vías respiratorias, ¿no? Ya. Ok, perfecto. Y también otra de las preguntas que más buscan es cómo poder proteger a los niños y a los adultos mayores, que ahorita ya platicábamos que es esta población más vulnerable, de las enfermedades infecciosas respiratorias. Totalmente. Aquí es importante, son poblaciones
extremas, poblaciones diferentes, pero yo creo que todos podemos, yo recomendaría en este caso tener bien alimentados a nuestros niños. Es importante una alimentación, una dieta saludable, abrigarlos bien. En la parte también, no solo en los niños, también en los adultos mayores, el hecho de ser responsables de si vemos que estamos en temporada, por ejemplo, invernal. Ahorita con el frío, oye, mi niño tiene asma, yo sé que puede ser más fácil propenso, que se enferme. Sí. ¿Sabes qué? Lo voy a cuidar, lo abrigo bien, que coma bien, a lo mejor no lo mando a la escuela, o si lo mando, pues si ya hay casos en la escuela, que porte un cubrebocas, que eso es parte de las medidas también que pudiéramos retomar después de la pandemia, porque las dejamos de hacer, Aprendimos muy bien. Sí, se acabó la pandemia y dijimos, todos olvidamos. Ya, ¿cubrebocas? Entonces, ¿qué es eso? Entonces, volver a retomarlas cuando sea. Sí. Obviamente es necesario, no siempre vas a estar ahorita con el cubrebocas, pero siempre yo les comento eso, o sea, nosotros ahí en los niños somos responsables los adultos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde yo les diría esas recomendaciones a nuestros adultos mayores también? O sea, aplicaría lo mismo en donde nosotros podamos protegerlos y creo que el punto importante también, vacunación. Y lo remarco, vacunación en nuestros niños, en nuestros adultos mayores. Ahorita en esta época tenemos varias vacunas. Influenza es importante, todavía se pueden vacunar. No ha terminado la temporada. Okay. COVID-19, que son las que ahorita podemos llevar a que los vacunes. Hay muchas brigadas ahorita en el sector salud y llevárnoslo como parte también de concientizarnos a que cada año los virus cambian. Porque a veces también me comentan, no, yo ya me vacuné, doctora, hace 2 años. No, si hablamos de influenza, sabemos que el virus va cambiando, mutando, entonces pues no me va a funcionar la cepa que está ahorita, entonces es importante que sea de manera anual. Ya vamos hacia lo mismo con COVID, vamos hacia lo mismo, va muy parecido, entonces por eso ese sería un punto importante. La vacunación. Perfecto, muy bien. Y bueno, doctora, ahora sí, para ya ir cerrando este episodio, en la última etapa del capítulo, me gustaría que nos platicaras en tu receta, en la receta de la doctora Suara, qué es lo que nos recomiendas para prevenir infecciones. Digo, ya lo hemos platicado a lo largo del episodio, pero si tú pudieras hacer 2 o 3 recomendaciones bien puntuales, ya sea para niños, adultos, adultos mayores, ¿qué es lo que pudieras compartirnos? Claro que sí, Fer. Importante ser responsables primero que nada de si tenemos síntomas, tratemos de quedarnos en casa, si es posible, si no, al menos tener las medidas que hablábamos ahorita, lavado de manos, cubrebocas mientras yo sea portador de este virus, que esté enfermo. También sería importante atender la parte de vacunación que comentábamos hace un momento, tratar de cubrir las vacunas que tenemos por temporalidad, COVID-19, influenza. Por lo pronto, cubrir a nuestros grupos de poblaciones de riesgo, a nuestros pequeños, a nuestros adultos mayores, a los pacientes con inmunosupresión o algunas otras enfermedades agregadas. Bueno, y el último punto, y muy importante, no automedicarse. Si tú tienes síntomas, es mejor acudir con el especialista a que él te pueda diagnosticar y dar el tratamiento específico. Entonces no se automediquen, cuidémonos y atendamos las recomendaciones de nuestros especialistas y de las instituciones formales de salud para que no caigamos en estrés o alerta, a veces con algunas noticias referente a este tipo de enfermedades que aumentan en esta temporada. Esas serían mis recomendaciones. Muchísimas gracias y totalmente de acuerdo con lo que dices, que es parte de por qué nació este podcast, que es poder estar informados y tener información verídica y no a veces, como tú dices, nos espantamos por algo que leímos, algo que nos compartió nuestro primo vecino y ya estamos haciendo toda una historia, ¿no? Entonces es muy importante acudir con los especialistas, acudir a instituciones donde tengamos confianza de que nos van a dar una buena atención, una atención de calidad, como en Christus Mugarza lo hacemos en nuestros hospitales. Y bueno, ya conocemos un poquito más de este departamento que realmente se encarga de estar midiendo día a día todas las enfermedades que
pues qué sucede, ¿no? Dentro Así del es. hospital. Y pues bueno, doctora, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Esperamos que tengamos otro episodio para hablar de otras enfermedades que ocurren en el Así mundo. Y pues bueno, los invitamos a que nos dejen algún comentario, que nos ayuden compartiendo el episodio para todos aquellos que crean que es importante o valiosa esta información. Y recuerden seguirnos en redes sociales y darle suscribir aquí en YouTube. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio.